Dictamen que aprueba la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Diputadas y diputados integrantes de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. A las y los diputados Luis Enrique Baños Gómez, Marcela Piega Gaviria, Daniel Andrade Surtuza, Erika Zaplara, Emilio Eliseo Molina Hernández, Horacio Trejo Vadillo, Luis Alberto Marroquín Morato y Marco Antonio Ramos Moguel, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda, 79, 85 y demás relativos y ya aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, por instrucciones de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Cipriano Charres Pedraza, integrante de la 63ª Legislatura, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 13 de junio del año 2017, por instrucciones de la Presidencia de la Directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Cipriano Charres Pedraza, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la 63ª Legislatura. Segundo, el asunto de cuenta se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 169/2017, por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer el presente asunto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 75 y 77, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Segundo, que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo facultan a las y los diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que la iniciativa que se estudia reúne los requisitos establecidos en la ley. Tercero, que quienes integramos las comisiones que actúan coincidimos con lo expresado en la iniciativa en estudio, al referir que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Hidalgo, en su artículo 115, señala que los estados tienen como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, a quien se dota de personalidad jurídica y de la facultad de manejar su patrimonio conforme a la ley, disponiéndose que estos son gobernados por los ayuntamientos. A su vez, dichas disposiciones normativas otorgan facultades a los ayuntamientos para aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, que reglamenten las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Cuarto, que la Contraloría Municipal es el órgano interno de control de la Administración Pública Municipal que tiene a su cargo las atribuciones de control interno, evaluación municipal y desarrollo administrativo. Tiene como misión asegurar, mediante el ejercicio de sus facultades y obligaciones conferidas por los ordenamientos legales, que las funciones de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos establecidos, a fin de lograr una mayor transparencia en las acciones que éstas emprenden de acuerdo a sus atribuciones. Además, tiene por objeto propiciar un manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos,
que permita coadyuvar a satisfacer las legítimas necesidades de la sociedad respecto al combate a la corrupción e impunidad, convirtiéndose en la receptora de quejas y denuncias de la ciudadanía motivadas por el incumplimiento de las obligaciones y funciones de los servidores públicos, así como de sugerencias para mejorar el funcionamiento del gobierno municipal. Quinto, que este Congreso aprobó diversas reformas de la Constitución Política de la entidad para la instrumentación del sistema estatal anticorrupción a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, que en su exposición de motivos menciona que tiene como objetivo primordial el desnormalizar las prácticas de corrupción de la lógica de las instituciones públicas en el Estado, vinculando la participación ciudadana con la acción de gobierno para lograr la reducción en los niveles de incidencia y prevalencia de la corrupción. De igual forma, se menciona que se establece la obligación de las entidades públicas estatales y municipales para contar con un órgano interno de control que deberá vigilar el correcto ejercicio de la administración de los recursos públicos, atender las evaluaciones por el cumplimiento de los objetivos planteados y realizar las acciones que correspondan por actos u omisiones que constituyan la probable comisión de delitos o faltas administrativas. Sexto, que en referencia a lo anterior, el 22 de mayo del presente año se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo el decreto número 183 de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en la cual se establecen las bases mínimas del sistema estatal anticorrupción como eje de coordinación de las entidades estatales y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de la corrupción, así como un nuevo esquema de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos y los particulares vinculados a actos u omisiones relacionados con la corrupción. Séptimo, que el sistema estatal anticorrupción tiene como objeto el establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del Estado y los municipios para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia, así como la participación del Estado en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Fiscalización. Octavo, que en razón de lo anterior, surge la necesidad de crear y reformar diversos ordenamientos de la legislación secundaria que rige al Estado de Hidalgo para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo referente al órgano interno de control. Noveno, Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder público para el beneficio privado. De aquí que el combate a la corrupción representa un importante reto para esta legislatura. Mediante la corrupción es recurrente el uso ineficaz e ineficiente de los presupuestos públicos en diversos ámbitos que deberían ser clave para el bienestar ciudadano, como son la salud, la educación y el desarrollo de infraestructura, por lo que la iniciativa que se estudia tiene como finalidad ciudadanizar este órgano interno de control. Décimo, que en este tenor y de acuerdo a lo expresado en el dictamen de mérito, quienes integramos la comisión que dictamina, a partir del análisis y estudio de la iniciativa en referencia, consideramos pertinente su aprobación. Por lo expuesto y con fundamento en lo señalado en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los integrantes de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales presentamos al Pleno el siguiente
expuestas, es de aprobarse la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma el inciso A de la fracción segunda del artículo 60 y la fracción primera del artículo 93. Se adiciona el inciso A bis a la fracción segunda del artículo 60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 60. Fracción primera en sus términos. Incisos de la A la doble K en sus términos. Fracción segunda en sus términos. Inciso A. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos municipales que refiere la Constitución Política del Estado, con excepción del titular del órgano interno de control, cuyo nombramiento deberá realizarse en los términos a que alude el inciso A bis de la fracción segunda del artículo 60 de esta ley. Inciso A bis. Proponer al ayuntamiento en sesión del mismo el nombramiento del titular del órgano interno de control. La propuesta será sometida a la aprobación del ayuntamiento, debiendo ser designado por el voto de cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del ayuntamiento y solo podrá ser removido por el mismo número de votos. Quien sea el titular del órgano interno de control deberá contar con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia que le permitan el adecuado desempeño de sus funciones. Incisos B, fracciones A la U en sus términos. Artículo 93, fracción primera. El ayuntamiento, por conducto del síndico y al titular del órgano interno de control en los términos de esta ley y demás disposiciones legales y normativas aplicables. Fracción segunda en sus términos. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, los 84 ayuntamientos en un tiempo no mayor a 60 días a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente decreto deberán adecuar su normatividad interna y cumplir con lo señalado en el inciso A bis de la fracción segunda del artículo 60 de esta ley. Tercero, cuando se refiera a órgano interno de control, se refiere al actual Contralor Municipal, con las facultades y obligaciones que la legislación le confiere. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese el decreto correspondiente y túrnese al Ejecutivo del Estado para los efectos del artículo 51 de la Constitución Política del Estado, elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a 4 de julio del año